Muy buen día, comunidad normalista. El día de hoy presentaremos una nueva emisión de nuestro podcast Docentes en Formación. El tema de hoy es la enseñanza de la lengua. El lenguaje es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del niño. Es por eso que hoy hablaremos de cómo enseñar lenguaje. Mi nombre es Alma del Carmen Hernández Vázquez. Empezaremos definiendo los conceptos básicos para una mejor comprensión del tema. ¿Qué es lengua y lenguaje? El lenguaje es una forma de acción o actitud con una estructura que sirve para expresar ideas y comunicarse, que se puedan transmitir de distintas maneras dependiendo de la situación. Y la lengua es el código formado por signos, ya sea orales y escritos, por reglas que una determinada comunidad de personas para comunicarse, por ejemplo el español, inglés, francés, entre otros. A continuación nos acompaña mi compañera Dulce Jazmín Cuevas Díaz. Dicho lo anterior, hablaremos de cómo se ha ido desarrollando la enseñanza de la lengua a partir de los años 60. Los filósofos Austin Searle y Wittgenstein. Empezaremos a poner énfasis en el uso de la lengua, en cómo funciona y en lo que se consigue utilizándolo. Entiende la lengua como la forma de acción o de actividad que se realiza en una finalidad concreta. Estos años, la lengua estaba considerada como una materia de conocimiento, en el que se centraba en analizar, memorizar y aprender. Es decir, se enfocaba en aprender la escritura de la lengua, la gramática, conjuntando ciertos conocimientos que se elevaban, realizando actividades gramaticales como análisis, transcripción, fonética, dictado, entre otras. Cada acción lingüística mediante el cual hacemos o pedimos alguno de estos puntos es un aspecto de hablar y se puede hacer mediante un mensaje oral o escrito. Como segunda instancia, esto interviene en la educación. Con esta nueva visión de la lengua, se pretende que el alumno pueda expresarse mejor y desarrolle una competencia comunicativa, para así conseguir dominar el lenguaje en situaciones que la requiera, de tal forma en que las clases pasen a ser más activas y participativas, practicando el código oral y escrito mediante ejercicios, tomando en cuenta sus necesidades y preferencias. Es muy interesante lo que mencionas, compañera Mildred. Es importante conocer cómo ha ido evolucionando la lengua hasta hoy en día. El uso de la lengua solo puede usarse de 4 formas distintas, según se actúe como emisor o como receptor, y si el mensaje es oral o escrito. Hablar, escuchar, leer y escribir son 4 de las habilidades que el usuario debe dominar para comunicarse de manera eficiente en todas las situaciones posibles, y es por eso de su gran importancia. Las habilidades lingüísticas se clasifican de la siguiente forma según el código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que tengan en la comunicación. Hasta hace muy poco las habilidades receptivas se habían denominado pasivas y las productivas activas. Algo importante es que las 4 habilidades no funcionan aisladas o solas, sino que se usan integradas entre sí. Así, en una misma situación sobre un tema o con el mismo lenguaje, podemos despejar todas las habilidades lingüísticas para procesar textos diferentes. En definitiva, aunque distingamos entre 4 habilidades lingüísticas que son diferentes entre sí y que estudiamos por separado, en la comunicación actúan conjuntamente como si fueran varias herramientas que se utilizan para llevar a cabo una misma tarea, la comunicación. Una de las más importantes es el léxico, pero ¿cómo podemos desarrollar el léxico en los niños? El ampliar su vocabulario le permite al niño lograr un desarrollo integral, es decir, afectivo como igual cognitivo, físico y sobre todo social. Sabemos que los niños comienzan a adquirir sus palabras a partir de los 18 meses. Como lo notamos, ellos repiten todo lo que escuchan en su entorno y ahí es donde se desarrolla poco a poco su léxico. Para que los niños adquieran un vocabulario más extenso, se pueden crear situaciones donde se incluyen juegos en las que incidentalmente puedan apropiarse de un vocabulario más extenso que centrará su lenguaje oral. Estoy de acuerdo contigo, compañera Isa. Quiero agregar que la importancia de cada habilidad lingüística varía notablemente según el individuo y el tipo de vida comunicativa que lleve. Los porcentajes confirman claramente que las habilidades orales son las más practicadas, con una notable diferencia respecto a las escritas.
hecho bastante comprensible si nos ponemos a pensar un momento, porque la vida cotidiana nos ofrece mucho más posibilidades de escuchar que de hablar. El objetivo fundamental de la escuela era enseñar a leer y escribir y entender que el niño y la niña ya sabían hablar. Sabemos que los alumnos tienen importantes problemas de expresión, falta de fluidez y corrección, pobreza léxica e inmadurez sintáctica, intervenciones orales complicadas. Este tipo de comunicaciones son las más importantes en frecuencia y por lo tanto requieren más a menudo la participación del alumno. En conclusión, enseñar una lengua es importante y necesario para el abordaje de temas vinculados con educación, alfabetización, diversidad lingüística y cultural. La lengua representa una herramienta fundamental para nuestra interacción social. La podemos utilizar para comunicarnos, para establecer vínculos con la sociedad en la que estamos y por lo tanto los objetivos que persigue son amplios. Estas representan dos realidades diferentes que analizan y reflexionan y de esta manera conocen las relaciones que existen entre otras. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast. Les agradecemos su atención y esperamos que la información sea de su agrado y que les haya servido. Nos vemos en el próximo capítulo.